Bueno, muchas gracias. Bienvenidos al Instituto de Desarrollo Local y Regional. Estamos ya en el ciclo de coloquios de julio. Y el coloquio de hoy es súper especial porque, bueno, primero tengo que comentarles que también estaba considerada la doctora Paula Lonqueo, pero ella pidió una licencia médica de 4 meses, así que tiene complicaciones de salud. Esto me lo comunicó a mí, ella hace ya más de 3 semanas, pero mandó, digamos, todos los saludos y vamos a tratar obviamente de reagendar una vez que ella esté bien, esté recuperada, un nuevo coloquio para que pueda presentar su exposición, dado que lo que vamos a escuchar y lo que va a presenciar es parte de las misiones vitales que tiene la universidad, como es la investigación. Hay más allá de la docencia, la extensión que hacen instituciones como el IDEF, por ejemplo, una parte fundamental tiene que ver con la investigación y finalmente los proyectos FONDES, que son los proyectos, las últimas adjudicaciones que vamos a escuchar hoy día, encarnan en Chile los fondos más importantes para desarrollar ciencia. Las investigaciones que nosotros hacemos del IDEF son investigaciones que tienen más bien un carácter de consultoría, siempre son requerimientos del Estado, y tienen otro tipo de regularidad, tienen otros tiempos, tienen otro tipo de intereses, pero los fondos se enmarcan dentro de lo que son programas de investigación de los profesores. En este caso, de la profesora Lucy Quedere Romero, que es su primer Fondecit y el primer Fondecit del Departamento de Trabajo Social, así que es un doble orgullo, obviamente. La profesora Lucy Quedere, ella es asistente social en la misma casa de estudio, es magíster en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de Frontera y es doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, con mención en Ciencias Políticas, Universidad de las Artes y Ciencias de las Artes. Su proyecto Fondecit se llama Violencia de Género y sus representaciones sociales en el territorio huenteche de la región de la Araucanía. También nos acompaña el profesor Jaime Delgado Flores Chávez. Él es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica y es doctor en Relaciones Interétnicas de la Universidad de Sevilla. Su Fondecit es la Araucanía, Sujetos y Territorios del 1849 a 1950. Tengo entendido que esta investigación usted la desarrolla con Álvaro Bello, ¿cierto? Como investigadores. Y con Alonso Sosa. Bueno, los que están pendientes de nuestro coloquio, el profesor Álvaro Bello no Álvaro Bello del Instituto de Desarrollo Local, sino Álvaro Bello del Instituto de Estudios Indígenas. Él va a estar con nosotros en noviembre presentando también su proyecto de investigación y además presentándonos también cuál va a ser su rol como nuevo director del Instituto de Estudios Indígenas en esta idea de poder también como idea vincularnos no solamente a los investigadores de la Universidad de la Frontera, sino también a nuestros pares, que son en este caso los institutos de investigación. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la profesora Lucy Quedere con su investigación. El formato ya lo conocen, en este caso son 20 minutos para cada expositor. Yo les voy a avisar cuando les queden 5 minutos. Y el propósito es conocer la esencia del proyecto, porque como estos proyectos tienen una trayectoria importante de lo que son los programas de investigación de los profesores, lo cual se decanta finalmente el paper, el artículo y finalmente el libro. Vamos a conocer la sustancia de los proyectos que están acá en juego, digamos, cuáles son los elementos principales y la forma de abordar estas investigaciones que van a desarrollar los profesores ahora, porque son, como le dije, proyectos publicados recientemente. Así que, profesora, vamos a comenzar con... Bueno, partir diciéndoles que muchas gracias por la invitación a Patricio, digamos, a ustedes por estar aquí, a venir a escucharnos en este día tan complejo, tan combativo, ¿cierto? Afuera está un poquito pesado el humo, pero en fin, contarles como... Sí, esta es su presentación y esta es la que viene. Aquí, por si acaso, aquí está el tiempo. Contarles un poco que este proyecto surge a partir, o el contexto del proyecto es el Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche, que es una iniciativa, digamos, un observatorio y es una iniciativa que de alguna manera hemos ido trabajando algunos colegas que pertenecemos a las facultades de Medicina, Salud Pública particularmente, y nosotros de Ciencias Sociales, Trabajo Social, Ciencias Sociales, también
pura participación ahí. Y a partir de ese observatorio que tiene unos campos y un objetivo de investigación que en el fondo es documentar las inequidades en salud, surge a partir del año 2005 la posibilidad de ir mirando, visualizando qué pasaba con las inequidades de género en la reforma de salud. Ese es un proyecto a nivel latinoamericano que hace la Organización Mundial de la Salud en la década del 2000, empieza en el 2003, 2004, 2005, en distintos países, monitoreando las reformas de salud que se dan en los países latinoamericanos producto de las vueltas a la democracia en los años 90 y de alguna manera las reconceptualizaciones que tiene el Estado y las políticas públicas. Entonces surgen esos proyectos y la Organización Mundial de la Salud en algún minuto dice: llegamos a un observatorio en Chile, ya la reforma de salud estaba implementada y se arman dos observatorios, uno en la Universidad de Chile y otro aquí en la región de la Araucanía, por la particularidad de esta región en torno al pueblo mapuche. Entonces ahí nos, digamos, nucleamos un grupo de personas monitoreando lo que era esa política y ahí empiezan a surgir algunos campos de observación. La violencia de género, la violencia contra las mujeres es un campo de observación que surge allí, puesto por las mujeres, por las organizaciones mujeres. Esto es un observatorio, no es un núcleo de investigación así como, digamos, académico, en la lógica que nosotros lo entendemos, sino que es un monitoreo de la sociedad civil. Surgen esos campos y ahí entonces se instala la violencia contra las mujeres y la violencia de género como un requerimiento de la sociedad civil de lo monitorear. Lo cual hace que empecemos a levantar indicadores y a mirar lo que sucede en ese proceso. Entonces lo que quiero decirles con esto es que este fondo no surge de la nada, o porque a mí se me ocurrió, sino porque hay una trayectoria aquí de datos, de mirar la política de salud y de mirar lo que sucede en el contexto regional en torno a esta problemática. Y dándonos cuenta también que hay bueno, esos son como los objetivos del observatorio, que se los dije muy brevemente, dándonos cuenta, y eso justifica en el fondo el proyecto, que es el fenómeno de la violencia contra las mujeres como una situación que es particular, además de una complejidad que no es la misma que la violencia política o otros tipos de violencia, sino que además se fundamenta en la división sexual de nuestra sociedad, digamos, en que somos seres sexuados, que unos son hombres, que otros son mujeres, y que eso provoca una diferencia entre nosotros, una diferencia en el mundo que es material y simbólica, que la vemos representada en un montón de partes. La vemos aquí en la universidad, la vemos en la política, la vemos en que se valora más lo público que lo privado, ¿cierto? La razón que la emoción, ¿me entienden? Todo eso, de alguna manera, nos da cuenta de esta división simbólica y material del género. Producto de ello y su máxima expresión de esta división y de esta, digamos, distinción que tienen hombres y mujeres en la sociedad, donde en todas las sociedades conocidas, dicen algunos autores, no hay ninguna en donde las mujeres estén por sobre los hombres, sino que en la mayoría, dice Marvin Harris y otros antropólogos, en la mayoría de las sociedades occidentales conocidas, los hombres están sobre las mujeres. Hay una subordinación ahí de género que se expresa en todo esto. Nosotros hemos visto ahora en la prensa, latamente, los hechos sucedidos aquí mismo en la región, con gente mapuche además incluida, digamos, en este proceso, ¿cierto? El asesinato de las dos niñitas por su padre hace unos días atrás, una mujer que fue muerta en Caragua hace otro momento, y estamos viendo expresiones de este fenómeno social complejo en nuestra región. Y otro de los cuestiones o los supuestos que justifican este proyecto es que si bien hay un abordaje desde la política pública de este fenómeno a través de las leyes de violencia intrafamiliar, que han habido dos en Chile, la 19.635 de la década del 90, la 20.066 del año 2004, que de alguna manera mejora la anterior. El abordaje que se hace desde la política pública a este fenómeno tiene dos salidas. Esta es mi tesis en el fondo. Tiene dos formas, la medicalización y la judicialización. O sea, el problema pasa de nuevo a ser privado, ¿me entiendes? Deja de estar en lo público para volverse de nuevo privado. Se medicaliza. O sea, la señora la llevan a un programa de salud mental, porque ahí es donde la llevan, con lo cual ya simbólicamente le están diciendo, señor, usted tiene un problema, ¿no? Tiene un problema de salud mental, porque así se llama el programa. Ahí la atiende una dupla psicosocial. O sea, de nuevo, como que se lleva a una parte ahí, un programita, en donde queda de nuevo en lo privado, o se judicializa. Entonces se le dice, señor,
la empresa tiene que hacer una demanda, tiene que armar un camino jurídico a esto, que significa muchas veces, y ya lo hemos visto a través de muchos femicidios, de alguna manera la profundización de esa violencia, porque muchas de las mujeres que han hecho demandas, ¿cierto?, y denuncias en el sistema judicial, finalmente se han vuelto víctimas muertas, digamos, de esos procesos, ¿entiendes? Entonces, ahí hay una situación que decimos en este proyecto no está abordada en su magnitud, en su complejidad, en su integralidad. Entonces, deberíamos avanzar a buscar algún modelo de abordaje que sea más complejo, que sea más integral, que ponga esta cuestión en lo público, en un territorio, en una comunidad, y que además de eso convoque a las complejidades que en esa comunidad se dan, la etnia, ¿cierto?, las distintas edades, la ruralidad en el caso nuestro, relaciones de subordinación y de, digamos, violentas estructurales. Por ejemplo, nosotros este proyecto se centra en dos territorios, que son, la idea es comparar, en el territorio de Boyeco, que ustedes lo conocen, está frente ahí donde está el vertedero, ¿cierto?, que tiene una complejidad estructural, podríamos hablar de, no sé, de postcolonialismo, de dominación, de lo que tú quieras, está ahí presente, racismo ambiental, como dicen las comunidades mismas. Y además, esa violencia de alguna manera estructural parece expresarse en algún sentido en lo doméstico, en las casas, porque hay una alta prevalencia de violencia contra las mujeres ahí. Hay comunidades que se reconocen como comunidades donde hay muchos incestos, por ejemplo, relaciones de padres por hijos, violaciones de padres a sus hijas. Estoy hablando de gente mapuche, de 52 comunidades mapuches, donde ustedes saben que el incesto es una práctica tabú dentro de la etnia, digamos, ¿cierto? Entonces hay unas complejidades ahí que son bastante... hay que mirarlas, digamos, hay que estudiarlas. Y en otro territorio, que es un territorio en la comuna de Loncoche, que es un grupo de mujeres, que también lo hemos abordado allí como en forma territorial el proceso, porque ellos tienen una historia de violencia allí, que incluso hay un sector que se llama Muquén ahí, que significa, según las personas mapuches, violación, pero violación no así como territorial, sino que de mujeres. El Muquén significa violación de mujeres. Entonces hay ahí una complejidad también en la historia. Esos son nuestros dos territorios. Un poco eso es el fundamento. Bueno, el marco teórico que fundamenta el proyecto tiene que ver, digamos, con el sistema de sexo-género y esta división y sus expresiones, tanto materiales como simbólicas, que les comentaba hace un rato, que se expresan en todos nosotros, en cómo nos distribuimos el poder, en cómo participamos, en cómo resolvemos nuestra vida, en definitiva, hombres y mujeres. También en antecedentes conceptuales que tienen que ver con la violencia de género y la violencia y su expresión, digamos, tanto en las sociedades patriarcales que nosotros vivimos, y cómo esa tiene expresiones que nos afectan a toda nuestra vida. También la violencia y sus representaciones sociales, porque eso es lo que tratamos y buscamos en el fondo con este proyecto: mirar, profundizar, comprender cómo es que en los territorios se representa esa violencia, lo que la gente piensa, conceptualiza, siente, vive cotidianamente respecto de la violencia en sí, como un gran todo, digamos, ¿cierto?, que sustenta nuestras relaciones en definitiva, pero también como procesos que se dan en la vida privada, en lo doméstico, en las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces ahí estamos también con algunos antecedentes conceptuales respecto de las representaciones sociales que nos interesa profundizar. También buscamos o tenemos, de alguna manera sustentamos en la familia mapuche, en el rol que la familia mapuche cumple, digamos, dentro de la estructura comunitaria, como una familia que representa algo histórico, que de alguna manera estaba, o los autores refieren que era como el núcleo central de la estructura social y cultural del pueblo mapuche, se supone, sin la dominación de la sociedad mayor, por decirlo de alguna manera, pero que también se ha ido transformando, ha ido mutando, ¿cierto? Se hibridiza, dicen otros autores, y se complejiza, por eso mismo.
y pierde algunas características, algunos roles centrales, y nosotros queremos ver cómo eso se está expresando en los territorios y cómo eso también está afectando entonces a la expresión de la violencia contra las mujeres. Hay tesis, hay algunos autores que sostienen que dentro de las familias mapuches, por ejemplo, la división esta como occidental de género que nosotros reconocemos como una posición distinta de hombres y mujeres, eso no se daría porque se daría una complementariedad, ¿no? Y la complementariedad, entonces hay un reconocimiento y una valoración de los roles de cada uno al interior de la familia, pero al parecer eso también es discutible, con los hechos y los datos nos dicen que hay violencia, que hay incluso muertes por ejemplo, hace unos días. Entonces ahí también eso lo queremos mirar, saber reconocer. Y ver cómo estas relaciones de género se expresan, hay un poquito de algunos autores que se usan, eso se los puede dejar, no sé, hay autores con los cuales estamos conversando, digamos, dialogando como para ver qué es lo que pasa. Ahora, también una parte del marco teórico lo podríamos comentar respecto de lo metodológico. Nosotros usamos un modelo de investigación que es el modelo de investigación de acción participativa, porque nos parece que epistemológicamente es un modelo que busca con los sujetos, las sujetos que viven en ese territorio, levantar con ellos un conocimiento acerca de la problemática. O sea, eso tiene una fundamentación epistemológica en un modelo sociocrítico de investigación, en donde nosotros, más allá de interpretar lo que las personas nos dicen, como en el modelo más cualitativo, buscamos con ellos reconocer sus procesos, vivenciar las complejidades y dar cuenta de alguna forma de poder también subvertirlas, o sea, avanzar hacia buscar un modelo de abordaje integral de este fenómeno. Entonces, para eso, entendemos que la investigación acción participativa nos podía dar la posibilidad de que sea el propio territorio, las propias comunidades, las mujeres que allí participan, los actores de ese territorio, entendido como profesionales. Nosotros estamos aceptados de alguna manera en el CESA Boyeco, que es el consultorio de atención primaria que también depende de la universidad y de la municipalidad de Temuco. Estamos ahí asentados de alguna manera, entonces con los propios profesionales que están ahí, con los estudiantes, con las comunidades, con el Consejo de Salud, con la MACH, los locos, estamos armando un grupo, o armamos ya un grupo motor, en donde estamos con ellos tomando las decisiones que este proyecto incorpora. Entonces, ahí hay una forma, una parada, digamos, de alguna manera, del equipo de investigación que se expresa así como en ese formato. No se graficó por decirlo de alguna manera. Entendemos que hay un proyecto que tiene una base que es de alguna manera participativa y tiene un compromiso social del equipo de investigación que lo componen otros colegas trabajadores sociales, el profesor Marcelo Carrasco de Salud Pública, la profesora Abel Soto del Departamento de Trabajo Social, la profesora Cecilia Mayorga también del Departamento de Trabajo Social, dos colegas periodistas, el doctor Del Valle y el doctor Luis Mitrigual, y una facilitadora intercultural que es Anita Tragolás, que es una lahuentuche mapuche, dirigente de una organización de mujeres que se llama Quinco Somos, que participa con nosotros también en calidad de investigadora, pero también como facilitadora intercultural, porque entenderán ustedes que para comprender esta problemática compleja y su expresión en un pueblo originario tenemos que tener un acercamiento que es mucho más que solo teórico y metodológico, sino que también es vivencial desde la cultura, y ahí Anita se convierte en un soporte para nosotros porque de alguna manera ella nos interpreta. Es eso que nosotros estamos tratando de comprender en estos territorios. 5 minutos. Bueno, los objetivos comprenderán ustedes que son conocer en el fondo las representaciones que las personas de estos territorios tienen acerca de este tipo de violencia. Tenemos algunos objetivos más completos, más específicos, que son analizar las representaciones sociales de la violencia, describir los mecanismos posibles que estas tienen en su expresión en los territorios, determinar un índice de abuso, y esta es como la parte cuantitativa de la investigación, que es en el fondo aplicar con las personas, con las comunidades, particularmente con las mujeres, un índice de abuso que es un instrumento que está validado en algunas
universidades norteamericanas y en algunos territorios norteamericanos, pero que acá no ha sido expresado en Latinoamérica, y que creemos que este es un buen espacio para bajar ese instrumento en nuestra región, hacer un proceso de validación, poder aplicarlo, poder en algún minuto rankear, tabular ese índice, a ver cómo se expresa eso en distintos territorios, y creemos que este instrumento va a ser bien potente para eso. Configurar un perfil de las mujeres y ver si hay diferencias sociodemográficas que puedan explicar estos procesos, como estamos en dos territorios absolutamente distintos, creemos que vamos a poder hacer algo de eso. Elaborar un diseño de intervención de la violencia, que ese es como en el fondo el producto que queremos con este proyecto. Quiero mostrarles muy rápidamente las etapas del proyecto. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay un acercamiento al territorio, hay un establecimiento de un plan de trabajo colectivo con las personas, hay una conformación de un grupo motor, hay todo un proceso de acercamiento que nosotros como observatorio ya hemos ido haciendo durante su buen tiempo en el territorio, y que eso nos sustenta lo que estamos haciendo ahora, pero que además eso se va complejizando porque entraron nuevos actores, nuevos digamos, investigadores, pero que además van a aportar riqueza a este proceso. Pero de alguna manera este proceso metodológico, si ustedes se dan cuenta, implica la participación del territorio y de las organizaciones del territorio en la toma de decisiones de esta investigación. Y eso para nosotros es muy potente, porque de alguna manera nosotros somos podemos decir que se inscribe en la línea de sociología, pero en la línea de trabajo social dentro del CONICET. Por lo tanto, para nosotros esto es además una expresión de trabajo social en investigación. Entonces eso es súper potente. Como les digo, para mí es un privilegio, un honor, después de 60 años de trabajo social aquí en la universidad, ser la primera fuentecista, o sea, eso me alegra mucho, digamos, pero también las personas que me conocen saben que esto es fruto de un esfuerzo, no es porque salió así nomás. Entonces, también agradecida que me hayan escuchado. Perfecto. ¿Sí? Vamos a escuchar la presentación la investigación del profesor Flores, y posterior vamos a tener un minuto para conversar y para tomarnos un cafecito. Su presentación, ¿es la que viene? Bien. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación, y en realidad me encuentro en un espacio que hace muchos años atrás ocupó la carrera de Historia. Voy a contar a ustedes que este era el laboratorio de Historia, y antiguamente esta era la biblioteca donde estaba la Universidad de la Frontera, así que este lugar es un lugar histórico, un lugar de la cultura y del desarrollo académico de la universidad. Bueno, en el caso del trabajo de investigación que estamos desarrollando, en realidad, como dice Lucy, son trabajos como toda investigación, ¿no es cierto?, que surgen así de la noche a la mañana, digamos. En realidad, a lo mejor puede ser que uno el proyecto lo elabore en 2 meses, más, menos, 3 meses, un mes, o qué sé yo. Pero en realidad no es que ese mes comienza a pensar qué va a hacer. En realidad estos son al final fruto de años de investigación que van consolidando en cierto momento, van cuajando ciertas ideas y van apuntando ciertos caminos que confluyen en momentos históricos determinados, ¿no es cierto?, en hacer un proyecto de esta naturaleza. Yo el año ya 96, así estuvimos haciendo ya con otra gente unos proyectos sobre unos fondos también sobre historia de comunidades. Ahí ya estábamos dentro de eso. Antes que eso, en el magíster, cuando estaba haciendo yo en Santiago, yo tengo un magíster en Historia de Chile, en la USACH, ex-UTEC, en Santiago. Ahí yo hice un magíster y mi tesis de grado era sobre la protesta de Rankin, movimiento campesino en la zona de la Araucanía. Entonces el acercamiento sobre la Araucanía no es reciente, sino estamos hablando de los años 80 y 90, digamos, por ahí en adelante. Reitero después la tesis, el Fondesit del 96, 98, estuvimos estudiando comunidades, comparamos comunidades. En el 2000 tomamos, como podríamos hacer una decisión estratégica con el profesor Pinto, en orden a hacer un trabajo, un Fondesit
que tuviera un componente metodológico, una estrategia metodológica de investigar la Araucanía hacia el siglo XX, porque hasta el momento se ha investigado hasta el 2000 fundamentalmente del siglo XIX, y cuando decimos siglo XIX tal vez hasta 1880 hacia atrás. Pero cómo avanzar sobre la Araucanía del siglo XX, entonces ahí conversamos a propósito de otro fondo que estamos haciendo, pero ahí dijimos a ver cómo podemos avanzar sobre el siglo XX. Tenemos la posibilidad de hacerlo a partir de coyuntura, investigar una temática esta o la otra, o podemos tener una mirada del siglo XX y a partir de eso entrar después con otras investigaciones a temas que nos vayan surgiendo. Y ahí surgió el proyecto sobre la población de la Araucanía, un fondo, en el siglo XX, un fondo que duró 3 años y que dio fruto un libro sobre, son reformas, son de demografía, digamos, pero había que hacerlo. Pero eso nos permitió ver curvas de movimiento de población y comenzar a analizar dinámicas que tenían que ver con el estancamiento de la región hacia la década de los 30, 40, hasta los 60 y después otro crecimiento, una serie de cosas que se pueden ver con estos estudios que hicimos sobre de los censos y de los registros civiles, que eran 2 fuentes fundamentales que estuvimos trabajando. Entonces ahí vimos ciertos fenómenos y después cada uno tomó proyectos particulares, ¿no es cierto?, con otras personas. Él estudió unas cosas sobre conflictos sociales en la Araucanía y yo estudié un tema que tenía que ver con la economía, se llama economía local, se llama algo así como economía local y mercado regional, así se llama, economía local y mercado regional, que tenía por fondo de estudiar como la microeconomía y cómo esa componía, esos espacios locales iban componiendo una economía regional que se suele articular a la economía nacional. Y eso fue un proyecto del 2005, Fondes, que obtuvimos en el 2005. Entonces ahí teníamos eso y eso era una forma de ver, digamos, cómo a partir de 1883 se iba dando una nueva conformación de la economía en la región. Ahí derivamos hacia la economía. Y en paralelo antes, con Alonso Azócar, uno de los co-investigadores, habíamos estado haciendo unos trabajos a partir del 2000 más o menos, o antes tal vez, sobre el análisis de la fotografía, él desde la semiótica y yo desde cómo incorporarla a las fuentes para la historia. En ese tiempo era poco novedoso, o sea, pero al revés, era poco usado. Si ustedes revisan los libros, sí que era del año 2000 hacia atrás, las portadas no tenían fotos. Del 2000 en adelante, o 2000 y tanto en adelante, hay una emergencia de la fotografía, pero la idea nuestra no era usarla como fotografía para ilustración, sino tratar de sacar información desde la fotografía como fuente para la historia y como discurso semiótico. Y me acuerdo que uno de los trabajos que presentamos en un congreso que se hizo en Valparaíso, se llama Ojo con la foto, analizábamos una portada de un libro de Bengoa que se llama Estado, el conflicto en el siglo XX, Estado y pueblo mapuche en el siglo XX, no me acuerdo cómo se llama, donde en la portada que hablaba sobre el conflicto mapuche, en la portada agregaba una foto, incorporaba una foto que en realidad eran Selknam, ¿no es cierto? Y nosotros analizamos eso y también analizamos por un lado a Bengoa y el error fotográfico, digamos, y analizamos la foto que usaba Villalobos y los errores fotográficos. Y veíamos cómo en general en la historiografía había un analfabetismo fotográfico, un analfabetismo visual, decíamos, ¿ya? Y no teníamos capacidad de leer, etc. Entonces, le digo eso porque el proyecto, desde esos tiempos y antes, ¿no es cierto?, va tomando estos indicadores que para esta fecha, digamos, de cuando hicimos el proyecto el año pasado, ya tenía algunos componentes a los cuales habría que agregar un trabajo que yo había hecho sobre el tema del territorio, había estado trabajando sobre el tema del territorio y la conformación del territorio. Yo hablaba de una nueva Araucanía y después había comenzado a hablar del sur de Chile, la construcción del sur de Chile. Entonces, y que ese fue otro proyecto que hicimos con el profesor Pinto, que se llamó el último fondo, que era sobre empresarios de la Araucanía. Entonces, cuando analizamos el empresariado de la Araucanía, ahí me tocó revisar algunas cosas que me permitieron ir viendo, digamos, cómo en el siglo XX hay una Araucanía muy pujante al principio del siglo. Entonces lo que nos muestran hoy día de una Araucanía, bueno, eso lo habíamos visto ya antes con el tema de la población, y después particularmente con el tema del crecimiento de economías locales y mercado regional. Cuando nos dicen la Araucanía es una región perdedora, una región pobre, con un bajo capital social, todas esas cosas, y como que eso fue siempre así, eso es falso, digamos. Entonces la historia muestra que no es así. Ahora,
que no conoce la historia cree que siempre fue así. Pero ¿qué pasó? Es una pregunta que uno tendría que tratar de explicar, y eso intenta explicar un poco el texto de los proyectos de los fondos de economía y los fondos del empresariado. Entonces, cuando revisamos eso, yo trabajé bastante el tema del territorio y la conformación, en la lógica del Estado-Nación, la conformación del territorio, la concepción de los territorios, y ahí pude profundizar más sobre literatura de esa naturaleza y fuentes de esa naturaleza, etc. Bueno, y después yo había tenido en mente hace tiempo atrás y había conformado ya un esqueleto de un proyecto que era tratar de ver el tema de un siglo, mirarlo en la larga duración, un siglo que iba entre 1850 y 1950, porque a mi juicio, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, están las bases, ¿no es cierto?, del rompimiento de un viejo pacto colonial, que le decía. Y ese viejo pacto colonial que se rompe, a la vez permite o genera una desestructuración del espacio fronterizo, ¿no es cierto?, y la reestructuración de una nueva lógica, que es la que deriva hasta el día de hoy y que es la que genera esta tensionalidad que hay en la frontera, la conflictualidad que hay en la frontera, que es las bases o que es la expresión del nuevo trato o del nuevo pacto, digamos. Entonces, ¿cómo surge ese nuevo pacto? ¿Cómo surge ese nuevo trato? No es que alguien firmó nada, digamos, pero la conformación de ese momento histórico que hace, a esta altura ya son como 150 años, el momento, para mí es clave para entender algunas cosas y, por lo tanto, entender qué se pone en juego cuando se habla de un nuevo trato. ¿Se da el discurso del nuevo trato? Entonces, ¿nuevo trato respecto de qué, digamos? ¿Y cuándo surge y por qué surge ese viejo pacto colonial, o sea, viejo trato que reemplaza al viejo pacto colonial? Entonces, esas son las raíces, digamos, que van derivando en un momento determinado de decir, mira, algo pasa que la Araucanía cambia, y cambia radicalmente. O sea, es una Araucanía, es la misma Araucanía, pero es una Araucanía distinta. Esa paradoja que se da en la misma Araucanía, pero es una Araucanía distinta. Y también aprovechamos de incorporar a Álvaro Bello por un tema de que nos conocemos cuando estudiamos aquí en la UFRO hace muchos años atrás. Estudiamos juntos, digamos, por los años 80, ¿ya? Yo era ayudante, yo era ayudante. Y además el Álvaro había desarrollado un despliegue académico súper interesante, y había aspectos que había que abordar en este proyecto que venía del ámbito de la antropología, que evidentemente uno no podía, no tenía de dónde. Entonces, y además había sacado un libro que es maravilloso, que es el libro sobre los viajeros, y que genial, y venía justo para esto. Entonces, en ese momento Álvaro estaba en la Católica, conversamos, y él a su vez coincidió con que estaba interesado que yo participara en un proyecto Fondesit que está él, y ya, así que yo fui de co-investigador con él y él fue de co-investigador conmigo, pero nunca pensamos que los dos no íbamos a ganar el proyecto, así que estamos con dos proyectos Fondesit, él ahora acá y yo con el mío en el IER, y en el Grupo de Estudio Indígena, que ahora se ha trasladado para acá y yo estoy con este en el departamento, ¿no es cierto? Y tratando de llevarlo adelante, pero con bastante sintonía y descubriendo cosas que son fascinantes, y esperemos que sigan siendo más. Ahí, por supuesto, Alonso, con el cual estoy trabajando con proyectos de investigación, como le digo, hace más de 15 años. Así que para mí, además de ser colegas, digamos, que son académicamente muy buenos, son muy gratos conversar con ellos, no son enrollados, digamos, no son graves, así que no, es como es. Dan libertad, no se maneja muy bien. Y además de eso, hemos estado en una etapa inicial de conformación de equipo de trabajo que es compleja, no es fácil. Por ejemplo, encontrar ayudantes en la Universidad de la Frontera es muy complicado, porque por una parte los recursos no son muchos respecto de los ayudantes, y los estudiantes tienen sus tareas que hacer. Entonces, tener un ayudante estudiante es complicado, porque tiene que hacer la práctica, tiene que hacer esto, o sea, no puede tener uno de primer año porque no sabe nada, uno de cuarto está complicado con las prácticas. Y esto demanda mucho tiempo, los archivos, por lo menos en mi caso, demandan tiempo, después procesar la información, etc. Entonces es bien complicado tener ayudantes aquí, y hemos tratado de ir paliando eso. En todos los proyectos, en todo caso, ponemos altos ayudantes, por eso tener un ayudante es muy difícil, por eso tenemos a veces 5, 10 estudiantes.
pero es muy segmentado, a veces preferible tener 2 o 3, pero son las circunstancias. Por supuesto también ahora, como estamos viendo más adelante, tenemos PECIP. Ahora, ¿cuáles son los objetivos o la hipótesis central? Tres hipótesis bastante casi obvias, pero hay que probarlas, digamos. Una es la existencia de fuertes transformaciones entre 1849 a 1950 de 2 aspectos, del territorio y de la gente, o de los sujetos que la habitan en esta Araucanía. Ahora, yo sinteticé la hipótesis, es más larga, pero lo voy a dejar ahí, después podemos discutir de qué quiere decir todo eso. Segundo, buscar explicar, digamos, y eso es una parte, digamos, ideológica del proyecto y de la época, buscar explicarla o comprender, digamos, analizar más bien, la dicotomía civilización-barbarie que se expresa en 2 dimensiones, en la espacial y en la temporal. En la espacial tiene que ver con que la ocupación de la Araucanía, no solamente por aspecto militar o económico, sino que tiene que ver con tratar de civilizar espacios bárbaros, ¿ya? Espacios salvajes. El discurso de la naturaleza salvaje, ustedes han escuchado incluso cuando dan temas de catástrofes, dice, y la salvaje naturaleza, usan esos términos incorporándole factores como características de las personas, podríamos decir, a la naturaleza, que un terremoto es un terremoto, no es un terremoto salvaje, pero le agregan esas cosas, venden. Entonces, el asunto es que allí es cómo tratar de mostrar, digamos, del esfuerzo que hace el liberalismo por tratar de civilizar esta naturaleza, esa salvaje, dice, pero también tratar de terminar con una paradoja que se presenta en el entendido que es a mediados del siglo XIX, y todo el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, está el discurso de incorporarse a la historia. Chile se incorpora a la historia, pero el problema es que al sur del Biobío hay personas que están en la prehistoria, entonces hay que zanjar esa situación, entonces hay que incorporarlas a ellos a la historia para que el país se pueda incorporar a la historia, porque el país no se puede incorporar a la historia si hay parte de la población que no está en la historia. Entonces, hay un tema que tiene que ver con eso, sacarlos de la prehistoria. Entonces, esa es una paradoja que se analiza. Y después, la construcción de la nueva Araucanía, o en otro momento he dicho yo, de la Araucanía moderna, en el fondo, ando buscando un término que dé cuenta de que esta es la Araucanía, pero es distinta, ¿ya? Ahora estoy trabajando un término o sea, otra idea que es la construcción del sur, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otro proyecto. Pero por ahí va a ir la cosa. Y ahí en eso tuvo especial relevancia en esta construcción de la nueva Araucanía, exploradores, ingenieros y misioneros. Hay muchos más, pero como el proyecto es amplio, lo que pretende es ver la transformación y no entrar en detalle si no hubiésemos estudiado un periodo más específico. Se opta por un camino u otro. Y ahí ven, ¿no es cierto?, cómo estos actores o estos productores generan productos, como por ejemplo la ciudad. La ciudad es un producto, los centros urbanos son un producto de esta nueva realidad, de esta nueva territorialidad, de esta nueva Araucanía. Yo siempre digo, si algo diferencia a uno de los aspectos que más diferencia la Araucanía mapuche de la Araucanía chilena, también hablo de eso, digamos, casi sinónimo, es que la Araucanía mapuche no tiene centro urbano y la Araucanía chilena tiene centro urbano. Entonces, concepciones de territorios distintas, y hay un ejemplo de la transformación territorial. De las ciudades, de las escuelas misionales, espacios donde se produce la transformación de los sujetos, de sujetos bárbaros a sujetos civilizados, ¿no es cierto?, de sujetos de la prehistoria, sujetos de la historia, pero también en las escuelas misionales y escuelas públicas de la construcción de la identidad nacional, es decir, la construcción del chileno. Hay que chilenizar al mapuche, hay que chilenizar al chileno, que no es chileno, digamos, porque no hay construcción de identidad propiamente tal, y hay que chilenizar a todos los inmigrantes extranjeros que llegan, a los inmigrantes extranjeros. Por lo tanto, en una zona como esta hay un gran proceso de chilenización. Y también analizar la infraestructura de transporte, particularmente el ferrocarril, cómo el ferrocarril construye un territorio distinto, o es un dispositivo de constructor de territorio distinto, que entre otras cosas, digamos, permite la creación de un territorio nacional. Es decir, ya queda aparte esa cosa de las localidades y se construye un territorio nacional, y que en vez de conectarse este oeste, ¿no es cierto?, se conectan norte-sur. La fisonomía del territorio de Chile es en este periodo, a partir de este periodo, con el ferrocarril. Yo creo que el ferrocarril es el gran constructor
del territorio nacional, ¿ya? Pensemos que en 1893 el ferrocarril llega a Temuco, 1907 llega a Valdivia, 1914 llega, o 13 llega a Puerto Montt. Es decir, en 1913 o 14 Puerto Montt se conecta con Santiago, los mercados productores con los mercados consumidores, la transformación, la jerarquización, las especializaciones productivas de la región, etc. Y lo que yo digo es el momento en que se construye o comienza a construir el discurso nacional, comienza a construir el sur, como categoría que quiere dejar atrás la Araucanía, que es una categoría que viene de antes. Entonces la construcción del sur no es una construcción de punto geográfico, es la construcción de un territorio definido como sur. Y ese sur comienza a avanzar más al sur en la medida que avanza el ferrocarril. Por eso el diario de Concepción se llama El Sur, porque hasta esa época, hasta ahí llegaba el sur, y el diario de Temuco se llama el diario Austral, porque esta era la región austral. La medida que avanza el sur, esta pasa a ser el sur, esa pasa a ser la zona central del Biobío al sur, ¿no es cierto? Es el sur, esa pasa a ser la zona central, y lo que está más al sur de Puerto Montt es la zona austral. Entonces, ¿cómo esas son categorías territoriales que se consolidan en el siglo XX? Pero esa va a ser parte de lo que se va para el otro. Pero hay que pensarlo. Los objetivos los sintetizo ahí: identificar y caracterizar el principal agente histórico, y lo otro, caracterizar el desarrollo e impacto de los productos de cambio en la Araucanía, y ahí está la ciudad, etcétera, lo que dije. Ahora, aquí lo interesante es ver la Araucanía y por una parte ver los sujetos y el territorio. Y en el caso de los sujetos a mí me interesa estudiar fundamentalmente, como es tan amplio, dos ejecutores de estas transformaciones, que son los misioneros y profesores. Pero dentro de eso fundamentalmente los misioneros, porque es tan amplio que podríamos poner un montón, pero principalmente los misioneros, porque ellos actuaron sobre algo, digamos, sobre sujetos o espacios que es más evidente ver la transformación, en este caso la población mapuche, pero también la población pobre que está y concurría a esa escuela misionaria. Y por otro lado el territorio, viendo por un lado los exploradores que van descubriendo la Araucanía no se la encuentran, no se devela, no es que está ahí, la Araucanía se construye, y hay un proceso de construcción de la Araucanía, yo digo una visibilización de la Araucanía, que es el proceso de construir la Araucanía. No se visualiza, no es que lleguen ahí y la ven, sino que se construye. Se hace el ejercicio de construir la Araucanía. Y por otro lado los ingenieros, y aquí yo voy a detenerme en dos aspectos en la investigación, no ahora. Uno es los ingenieros militares, que son grandes constructores de la Araucanía, y otros son los ingenieros del Estado, ¿ya? En el caso, el cuerpo de zapadores en ingenieros militares, y en el Estado todo lo que es obras públicas y demás, ¿ya? Después la pregunta es ¿cuáles son los productos que generan ellos? En el caso de los misioneros, ¿no es cierto?, son las misiones, las escuelas misionarias, y las escuelas públicas también, en el caso de los profesores, que ahí vamos a detenernos, pero reitero, fundamentalmente va a ser las escuelas misionarias, y en el caso de los exploradores vamos a ver, e ingenieros, vamos a ver las ciudades. Por ejemplo, nos vamos a centrar entre las ciudades, vamos a estudiar varias ciudades de la Araucanía, el concepto de ciudad o el concepto de centro urbano más bien, y nos vamos a detener un poco en Temuco, porque de Temuco se dice mucho, pero se ha estudiado muy poco, no hay historia, hay muy pocas historias de Temuco. En realidad, la que se ha hecho más es la historia de Óscar Arellano, no sé si usted lo conoce, y después viene la de Pino Zapata, que es que se basó una relectura de Óscar Arellano y algunas cosas más, y después está la del profesor, el autodidacta, ¿no es cierto?, historiador, señor Holguín, que es una recreación de las otras dos. Entonces, en realidad no hay un trabajo sistemático sobre Temuco y pensar Temuco como centro urbano y ponerlo como referente de esta ciudad. Está en el tema de las vías de transporte y comunicación, pero principalmente, reitero, el ferrocarril. Vamos a analizar caminos y vapores, que hizo la navegabilidad, que fue importante, pero el ferrocarril me interesaba. Y eso, evidentemente, incorporando a la población mapuche, y vamos a ver ahí cómo se da un proceso de adaptación y resistencia. Ahí dice aceptación, no es aceptación, adaptación y resistencia, que es una lógica que hay un historiador norteamericano que estudia el Perú, que se llama Steven Starr, y habla de los procesos de adaptación y resistencia, que me gusta mucho, porque por una parte la población mapuche y los mapuches se adaptan, pero para seguir resistiendo. Van a las misiones, pero para seguir resistiendo. Por ejemplo, los principales líderes
mapuches del siglo XX van a las escuelas misionales anglicanas y van a las escuelas misionales capuchinas, pero son los principales defensores de la resistencia mapuche. Entonces hay un tema de adaptación y resistencia que hay que trabajar. Y hay que verlo en todos estos aspectos, digamos. Cómo los mapuches se incorporan rápidamente al comercio local, por ejemplo, en las ciudades. Pero eso le permite sobrevivir respecto a las situaciones que van quedando. Ese proceso de camperización forzada que habla Bengoa, ¿no es cierto? Bueno, y todo eso a través de fuentes. Y con esto estoy terminando. ¿Qué fuentes? Fuentes escritas, periódicos, crónicas, etcétera, las que están ahí. Fuentes iconográficas. Una de las cosas que yo quiero explorar, y para eso el tema de Alonso, la presencia de Alonso, es el tema de, ya tenemos unos modelos de análisis de fotografía, podemos hacerlo, pero ¿cómo leer los mapas? La cartografía como fuente de análisis, de estudio, no solamente de ilustrar, sino la fuente, como fuente histórica, porque la idea es la siguiente: el esfuerzo que hace el Estado-Nación es cómo fijar los espacios fugitivos. Es decir, desde la sociedad mapuche, el territorio mapuche son espacios fugitivos para el Estado-Nación. Y el mapa es la forma de fijarlos. El cacique tanto vive aquí, la comunidad tanto acá, etcétera, etcétera. Y eso los fija. La reducción y el mapa, la cartografía de reducción es una forma de fijar. Entonces, es un esfuerzo de ir fijando los espacios fugitivos, y la construcción de la cartografía es la representación del Estado en ese esfuerzo de fijar y de dominar. Entonces, hay que leer la cartografía ahí, por lo tanto estamos en el proceso de construir un corpus que está saliendo inmenso, gigantesco. El problema se nos presenta ahora es cómo manejar tanta información. Y las fuentes orales señalamos que le íbamos a usar, si es que hay, para poder entrevistar a lo mejor entre escuelas misionales o escuelas públicas, algunos misioneros que trabajaron ahí, sobre todo población mapuche que participó, fue alumno en escuelas misionales. Vamos a ver si eso resulta. Y por último tenemos los productos que van a generar esta tesis, que son, este trabajo, que son artículos que estamos elaborando, ¿no es cierto? Son tesis, una de ellas es del Magíster en Ciencias Sociales, que está a cargo ahí, tengo que sacarla adelante, Pablo Ahumada, que está acá presente, con él empezamos a trabajar antes. Ese otro tema que quieren hacer proyectos fondos, dice que no pueden poner tesistas, el problema de que después respondan los tesistas. Si uno promete el primer año una tesis tanto, y si no la hace, ¿qué hace? Y después si uno dice mejor lo saco, no ponga ninguno y así cumplo. Esto es lo que no pone a nadie en las tesis. Entonces es una tensión que se produce, es complicado. Yo he tenido tesistas que por amor se fueron al sur y me dejaron quedando aquí con la tesis y ahí quedamos. Entonces espero que no pase así, que termine y después se vaya al sur, al norte, donde sea. Un libro, o borrador de libro mejor. Y finalmente reuniones académicas, congresos que uno va, viene, o situaciones como estas son las reuniones académicas. Bueno, le doy las gracias, y aquí hay unos productos, un mapa de Caragua de 1895 y el interior de una escuela misional donde se concentra, se produce esta idea de construir cristianos, en el caso mapuche, y crear sujetos nacionales representados en la bandera nacional, etc. Entonces, es eso lo que está detrás, que a uno lo hace pensar esto. Y no crean que Caragua en 1895 era así, es como los tipos creían que iba a ser, digamos. Pensaban, hacían el mapa, que iba a estar esto, después no ocurría nada, pero no importa, era cómo construyen en realidad y cómo van planificando el futuro. Bueno, un aplauso. Para nosotros, de verdad, como es un honor, digamos, poder conocer esta investigación, aparte que son tan recientes, y no dudes que lo vamos a invitar también para ver cómo van avanzando y también los resultados que van sacando. Por el estado de esta investigación, las preguntas obviamente no podemos remitirla a los resultados, tienen que circunscribirse a los aspectos teóricos, a las preguntas, a la inquietud de generar investigación, así que damos un espacio para ese tipo de preguntas, digamos, porque son investigaciones que están partiendo. Así que ya, bueno, tenemos un minuto antes del café. Sí. Álvaro Bello y del Carrasco. Álvaro Bello Carrasco. No, primero que nada, dar las gracias. Encuentro que son espectaculares sus proyectos. Bueno, Lucy la conozco, fue profesora mía, así que muy orgulloso también, comparto parte de y respecto del estudio vuestro, Lucy, tengo entendido por la presentación que hay un producto en particular que tiene que ver con un modelo de intervención.
Y ese modelo de intervención se pretende, digamos, que sea una contribución en términos de a la caja de herramientas de la intervención multidisciplinaria, no solamente del trabajo social. También se pretende con eso, de alguna manera, generar una respuesta de parte de la política pública en términos de intervención para estos efectos, digamos, de la violencia de la mujer. Ese es nuestro digamos, gran meta. Un poco, yo creo que también es un poco, como señala el profesor, es como para el otro proyecto. Yo creo que este nos va a dar como para hacer probablemente un diseño que podamos en un segundo proyecto probar, aplicar, como un modelo que podamos a lo mejor probar, ver cómo funciona, ver qué componentes se pueden mejorar o qué componentes hay que a lo mejor articular de manera distinta por los territorios, por las diferencias que hay, pero la idea es esa, o sea, en el fondo es trabajar como a mediano plazo para poder incidir en la política pública. O sea, nosotros como trabajadores sociales, ese es nuestro sesgo de alguna manera. Queremos conocer, pero conocer para, en este caso, mejorar la intervención. O sea, superar esta dicotomía perversa que yo les decía al principio de la judicialización y la medicalización, que si tú vas y conversas con cualquier trabajador o trabajadora social de esta región, te va a decir, mira, esto ya no sirve, ya no sirve. Imagínate que en el sistema judicial hay más o menos 6.000 denuncias al año aquí en la región por violencia intrafamiliar. De ellas, más del 90% terminan porque no se sabe por qué terminan, ¿me entiendes? Porque la gente no viene más, porque se aburrió, porque la respuesta fue lenta, porque el sistema te victimiza, te revictimiza, ¿me entiendes? Eso ya no sirve. Por otro lado, la medicalización tampoco son procesos que estén dando resultados, pues si dieran reales resultados, bajaría los índices de denuncia, ¿me entiendes? Entonces, estamos metidos de alguna manera en una situación que es conflictiva, que es contradictoria. O sea, la política pública no está respondiendo a una cuestión que nosotros asumimos que es mucho más profunda que esa posibilidad de intervención. Es cultural. O sea, el tema de la violencia es un tema estructural en esta región también. El tema de la violencia doméstica de alguna manera se articula con eso y nuestra apuesta es decir, bueno, entonces hagámonos cargo de eso territorialmente, a ver cómo este territorio responde a esas manifestaciones de una forma de violencia que es súper compleja de poder siquiera sacar afuera, ¿me entiendes? O sea, siquiera decir, yo te digo, nosotros llevamos en Boyeco como observatorio trabajando 2 años más o menos, y resulta que la gente está diciendo, no, si en realidad, entrevistas ahora, no sé, en realidad aquí sí es que hay, ¿me entiendes? No. Antes nos decían, no, eso pasa en la comunidad al lado. En esta comunidad no, en la de al lado, si no, yo señora he visto allá en la comunidad al lado, aquí no. Ahora están diciendo, no, si aquí también hay, ¿me entiendes? O sea, temas tan complejos como ese que cuesta ponerlo en lo público, nosotros queremos dar un paso más allá y decir, esto es responsabilidad de todos, de nosotros como territorio, de nosotros como comunidad, de nosotros como por lo menos como región. Entonces, ¿cómo le hacemos para proponer un modelo que sea en ese sentido, integral, participativo, pertinente, territorial y cultural, así como se vaya dando? Entonces esa es la apuesta. Y espero que sea igual, como dice el profesor, producto de un camino que iniciemos ahora y que ojalá otros lo puedan seguir también, porque yo creo que eso es lo que trata de hacer, abrir caminos para aportar. Yo tengo 2 preguntas, si me permiten. Profesora, usted decía que había una suposición de que en determinados grupos no había esta asimetría de género. Y eso hacía pensar, digamos, la hipótesis de que no iba a haber violencia intrafamiliar, lo que usted por los datos nos dice que efectivamente no es. ¿De dónde nace esta idea de que en estos grupos no hay una mayor, están más equilibrados los roles de género, hay más complementariedad? Eso es algo que nace de teoría antropológica, pero son específicamente a esos grupos o en general
a grupos étnicos? En general es una tesis antropológica para grupos étnicos. Y yo diría que hay grupos aquí dentro de la gente mapuche, de algunos teóricos mapuches que la reivindican muy fuertemente, digamos, y que ellos expresan que dentro de las comunidades y de las familias mapuches habría todavía rasgos de esta complementariedad y se daría, digamos, esta valoración de las mujeres en una situación distinta que en la, digamos, sociedad mayoritaria, por decirlo de alguna manera. Y que esa valoración distinta sería, digamos, de alguna manera fundamentaría la tesis de que entonces las prácticas violentas y estas situaciones de relaciones violentas entre hombres y mujeres no se darían. Hay algunas mujeres mapuches que han avanzado en una tesis contraria, por ejemplo la propia Margarita Calfío, ella señala que eso en algún momento pudo haber sido así, y de hecho Bengoa también lo recoge como parte de su historia del pueblo mapuche, pero que en algún momento la sociedad mayoritaria produjo alguna forma de mestizaje, hibridación cultural, en donde traspasó códigos patriarcales y en donde eso se rompió, esa complementariedad. Nosotros ¿qué apostamos? Que a lo mejor en la historia o en la memoria profunda de la cultura probablemente eso esté ahí. Por ejemplo, las mujeres mapuches reivindican ahora el kume moyen, el buen vivir, como un pensamiento fundamental de la cultura de los pueblos originarios latinoamericanos. Está muy puesto el buen vivir o las políticas del buen vivir, que lo están reivindicando los bolivianos en este rato, en su estado y todo, ¿me entienden? Entonces, hay ahí a lo mejor un sustrato de memoria que podríamos ahora, pensamos nosotros, activar en torno a la implementación de un modelo que sea culturalmente pertinente. Entonces, decimos, ¿cómo rescatar eso? ¿Me entiendes? Que es un poco histórico, o sea, es muy histórico, no un poco histórico, es muy histórico, pero que de alguna manera está presente en el imaginario ahora. ¿Me entienden? Porque cuando la gente dice, no, es que esto no pasa en mi comunidad, porque aquí nosotros nos respetamos, porque las relaciones son complementarias, porque aquí yo respeto a mi señora, no sé qué, no sé cuándo, pero uno ve los datos y está viendo otra cosa, ¿me entienden? Es la tensión esa que se produce ahí. Porque estos son identidades territoriales que finalmente igual se van modificando, digamos. Que se van modificando y que se van expresando en distintas formas de relacionarse. Ahora, este es un problema complejo a abordar, ¿eh? Fíjate que nosotros esperamos en este proyecto terminar con un modelo, por lo menos consensuado con los territorios donde estamos. Eso significa que ese modelo probablemente va a ser la foto para ese territorio, pero que no va a servir para otro, ¿me entiendes? Porque este es un problema, imagínate que cuesta mucho asumirlo. O sea, asumir que tú tienes violencia en tu casa es como mostrar tu vida privada, ¿me entiendes? Y tú sabes lo que eso nos cuesta. Eso duele, duele para cualquiera, ¿me entiendes? No duele a cualquiera. Entonces no es tan fácil. Y también tengo otra pregunta, profesor Flores. Leía tiempo atrás un libro que sacó Villalobos, que fue polémico, porque era un libro no sobre historia, sino sobre historiadores. Se llama La historia por la historia. Y una pelea que tiene con Salazar, hasta con Pinto sale, Bengoa. Y uno de los temas críticos es de la generalización. De cómo es posible que Salazar se empieza a nutrir de varios microestudios y hace este relato, digamos, del siglo XX, digamos. Pero obviamente como la mira sobre Chile pierde especificidad. Y justamente una de las formas de abordar la que está presente en su proyecto es sobre un territorio y sobre determinado tipo de actores. Mi pregunta tiene que ver estrictamente con una cuestión de investigación que tienen ustedes. ¿Cómo se priorizan en este caso? Porque el profesor Pinto sacó un libro hace poco tiempo atrás sobre el empresariado en la Araucanía, y investiga específicamente a los empresarios en la Araucanía, digamos. Pero ¿cómo se hace ese criterio para poder privilegiar, darle voz a un actor social respecto a otro, digamos? En este caso son los misioneros, son los profesores, son los exploradores, digamos. Para Salazar probablemente podrían haber sido los guachos, digamos, las prostitutas, etc. En este caso, ¿cómo esto porque en este caso estoy sugiriendo que
tiene un relato, digamos, que es portador de historia. ¿Cómo se hace ese criterio de poder seleccionar y revisar ese sujeto espectador? En el caso del proyecto, o sea, bueno, son decisiones que tiene que tomar el historiador, digamos, el investigador en este caso. Y cuando toma una decisión, evidentemente, frente a una alternativa amplia, deja varios otros afuera. Y sobre todo en este caso de la investigación, ¿no es cierto? Si uno toma los sujetos y el territorio, aquí uno toma opciones, digamos. Por ejemplo, en el caso de los sujetos, uno podría haber hablado de los colonos migrantes europeos, los alemanes, ¿sí? Quedan en el tema de la colonización. Sería un ámbito interesante, ir viendo cómo se va construyendo la identidad, etc. Esa es una opción. El otro podría ser centrarse exclusivamente en el tema mapuche, o también algo que ha sido muy poco estudiado, tal vez menos que los colonos extranjeros, y los mapuches son, entre comillas, los chilenos que llegaron acá, digamos, que era la mayoría. Ahora, en este caso, lo que hicimos nosotros fue privilegiar, estudiar el fenómeno de la construcción, en este caso de transformación de sujetos, hacia lo que es la identidad nacional, y donde se pudiera ver con mayor claridad ese proceso, que existe en todo, pero en uno es más evidente verlo. ¿Y dónde es más evidente verlo en este caso? A nuestro juicio, digamos, son las escuelas misionales. Allí hay un criterio de decir, o sea, aquí es muy evidente ver este proceso. Lo cual no quiere decir que las escuelas públicas no están, digamos. Pero aquí es muy evidente y se da a través de misioneros, capuchinos, anglicanos, pero también en las escuelas misionales habían profesores no religiosos, digamos, laicos. Entonces, en el caso de los sujetos, verlo ahí. Y no verlo en la población en general, porque podríamos haber estudiado para esta transformación y construcción de identidad nacional también la reclutación obligatoria, ¿no es cierto?, y la incorporación de los mapuches al servicio militar, digamos, como una forma de construcción de identidad nacional, que lo expresan los militares, o sea, por esta es una vía, etc. Pero quisimos priorizar eso, o sea, es una opción a partir de, claro, a uno le permite, se puede equivocar o no, pero uno tiene un conocimiento de la literatura, de las fuentes, de la historia, que le permite decir, mira, si yo apuesto un poco, si yo me centro acá, yo creo que voy a dar cuenta de este fenómeno con mayor claridad, y si lo hago sobre esto otro, esto. Y respecto del territorio, aquí la idea, digamos, es ver cómo es tratar de identificar qué aspectos son más diferenciadores entre el territorio mapuche y el territorio chileno. Es decir, esta Araucanía mapuche y esta Araucanía chilena. Que después yo no creo que se fusionen, digamos, sino que se superponen muchas veces en las lógicas territoriales. Entonces ahí viene el tema siguiente, por ejemplo, lo que yo decía hace un rato. ¿Qué diferencia el territorio mapuche del territorio chileno? Uno de los elementos es los centros urbanos. Yo no digo, aquí puse ciudades, pero en realidad son los centros urbanos porque pueden ser un pueblo, pueden ser una aldea incluso. O sea, es indudable. Te pongo un ejemplo. Puerto Saavedra, en el censo del 92, la población de Puerto Saavedra era, colócale, 16.000 habitantes. De esos 16.000, 2.000 habitantes eran de centros urbanos. Es decir, Puerto Saavedra, que era así, y Puerto Domínguez, que era así. ¿No es cierto? Pero no son centros urbanos, no alcanzan a ser por categoría rango de ciudad. ¿No es cierto? Son centros urbanos. Cuando hubo las elecciones, todos los concejales, incluido el alcalde, eran de centros urbanos. La expresión de la ruralidad no estaba ahí, porque el poder se concentraba en el espacio urbano. Hoy día puede cambiar. Y de todos los que estaban ahí electos, ninguno era mapuche, siendo que la población mapuche, bueno, la población rural era el 80 y tantos % y la población mapuche era sobre el 68%. Entonces uno dice, hay algo en los centros urbanos, ahí uno plantea, digamos, y dice, los mapuches se levantaron en la rebelión del 81 y antes la rebelión en el territorio huenteche del 67 al 72 por la creación de pueblos, por la creación de pueblos. En ambos casos la creación de pueblos es fundamental. Así que Mañil Bueno, ¿no es cierto?, que el padre de José Santos Quilapán se rebeló por la fundación de pueblos. Entonces hay un tema en los pueblos, cuando uno ve las fuentes, dice,
no queremos pueblos, en los parlamentos no queremos pueblos, cuando hacen los parlamentos por la zona de la costa dicen lo que le prometen es no le vamos a poner pueblo, por eso entre el Cautín y el Tortel no hay pueblo, hasta sino mucho después, porque es la transacción que hay respecto del hombre, etc. Hay una serie de cosas que tienen que ver con eso, ¿me entiendes? Entonces la instalación parece ser un elemento muy sensible, y uno dice, o sea, nosotros, nuestra mente, no podemos estructurar territorios sin pueblo. De hecho, yo digo, en alguna ponencia planteamos, ¿cierto?, que la llegada de la ruralidad en la Araucanía es hasta 1860, porque antes no existe ruralidad en tanto no hay espacio urbano. Si no hay espacio urbano, no se hace la dicotomía, entonces la ruralidad llega ahí, como categoría, etc. Entonces hay un tema que a uno dice, mira, centrémonos en los centros urbanos, veamos aldeas, pueblos y ciudades, y vamos viendo qué significa Temuco mismo, y entremos en Temuco, por ejemplo. Temuco es una ciudad, pero no es igual que Santiago. Fíjate que no es igual que Santiago. Santiago es ciudad y Temuco es ciudad, pero no son iguales. Santiago tiene la calle Huérfano, porque Santiago es una ciudad de la época, digamos, que viene del mundo medieval, transitando hacia el mundo moderno. Pero Temuco es una ciudad moderna, o sea, perdón, sí, moderna, de la modernidad incluso, del 81. Temuco nace con una lógica de la modernidad, y en el centro no tenemos las cosas en torno a la plaza que tenemos allá en Santiago, que son otras cosas. Los nombres de las calles representan la construcción del Estado-Nación en estos lugares. Si tú vas al centro histórico de Temuco, que viene a ser Prieto, norte y sur, ¿no es cierto?, Barros Arana, por el norte hasta Balmaceda y por el sur hasta León Gallo, ves ese centro histórico, no hay ninguna cosa que no dé cuenta sino de los grandes hombres nacionales que son políticos militares. Es como el relato del Estado-Nación instalado en el centro urbano, o sea, el espacio urbano como pedagogía de la construcción de la identidad nacional. Entonces, uno dice, la ciudad es un punto clave, y empieza a leer a los tipos de la época, qué sé yo, es un espacio de, mira, se crea un espacio de tensión, se crea la calle, perdón, se crea Padre Las Casas en 1905 con una misión, la misión de Padre Las Casas. En 1907 se crea una calle que antes era como salía Buchagua y que se llama Pleiteado. ¿Tú sabes quién era Pleiteado? El azote de Dios, decía. Porque era un masón radical, ultranza, que era el primero que levantaba el dedo en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, cuando iban a pedir plata para la iglesia, y decía, no podemos financiar a la iglesia, eso, bla, bla, etc. Entonces yo creo que aquí en Temuco, por ejemplo, había una presencia masónica muy fuerte. En un momento dado se expresan las calles o los nombres de las calles. Bilbao se iba a llamar Maipú, pero alguien le puso Bilbao. Bilbao era masón. Barros Arana murió en 1907, masón, se instala y masón. Tomás Guevara era masón, porque yo soy de los mapuches, ¿no? Pero lo que yo creo que aquí había una presencia muy fuerte. El diario Austral surgió por los curas, lo hicieron los curas, ¿no es cierto? En 1916 surgió porque decían, porque esta es una zona de masones, entonces hay que tener un periódico de expresión. Entonces, fíjate que el centro urbano se transforma en eso, y la política en el siglo XX se basa no en el campo, sino en el espacio urbano. Bueno, hay tantos elementos que dice el espacio urbano. Luego, la vía de transporte y comunicación, a mí me lleva el tema de privilegiar el ferrocarril. O sea, indudable, por lo que ya dije, ya me extendí eso del ferrocarril, pero indudable el ferrocarril genera ese mercado regional, pero la conectividad, digamos, la creación, o sea, uno ve las fuentes y dice el ferrocarril. Y así, no me acuerdo cuál es la otra. Y la cartografía, que es, como te digo yo, la representación del Estado Nacional. Mira, hay una frase que me gusta mucho a mí de la Consuelo Figueroa, una historiadora de la Diego Portales, que fue colega, o sea, compañera mía en el Magíster, y dice una cosa que lo que hace la expansión al norte y al sur es tratar de darle una corporalidad a la nación, dice. O sea, está la idea de la nación, pero le falta un cuerpo, el territorio es el cuerpo, pero la expresión de ese cuerpo por parte del Estado es la cartografía. Y nosotros vamos a entrar a investigar la cartografía y vamos a ir viendo mapas que vayan. Esta es una historia que no se hace en Chile, sino que también tiene que ver con que se hace en Argentina. El proyecto de Álvaro, en este proyecto lo vamos a restringir un poco, porque el proyecto con Álvaro Bello es sobre justo cintar entre la Araucanía y Neuquén, la zona cordillerana. Entonces ahí vamos a revisar más eso. Pero aquí igual plantea una idea en el sentido de que se van construyendo territorios nacionales, y ahí está una historia que está mirando hacia la Argentina. ¿Ya? Es imposible entender la historia de Chile
y la historia de la Araucanía sin entender la historia argentina. O sea, muchas de las cosas que se hacen tienen que ver con eso. O sea, un ejemplo, los parques nacionales. ¿Tú crees que los parques nacionales se hicieron porque querían ir a ver cosas bonitas? También está el tema conservacionista, todo eso, pero hay un tema geopolítico, control sobre los espacios cordilleranos. Lo hacen el parque Nahuel Huapi es de 1937, ¿ya? Y hasta el otro lado, y el parque Lanín, que está en Junín, ¿no es cierto? ¿Para qué? En 1937. Chile hace en 1940 el parque Villarrica. El control sobre las zonas cordilleranas, el control sobre estos espacios fugitivos. Y ahí viene el tema de sacar a los colonos, que todavía están peleando, que algunos dicen que sacar a la gente de las comunidades que viven arriba de los pueblos. Y ahí el conflicto entre el Estado y los sujetos locales, y es generar un espacio de control por parte del Estado, una nacionalización del territorio cordillerano en ambos lados. O sea, no terminó en 1888 con los pactos o después con los pactos, sino que se continúa. Y despejar ese espacio que sea una suerte de controlado por los estados, pero son por último de mitigación en caso de conflicto bélico, porque todo el siglo XX es hasta la hipótesis de la guerra. Entonces, uno puede ir viendo esa construcción del territorio y por lo tanto hay esos aspectos. Los parques nacionales vamos a analizar en el proyecto con el Álvaro vamos a analizar, ya estuvimos viendo ayer las cosas y qué un peligro vamos a analizar ahí. Bueno, todo lo que sea cordillera. Primero, felicitar a estos grandes profesores. Yo quiero hacer un comentario que una vez escuché, por eso me alegra mucho cuando leí la invitación estoy un poquito afuera, ya estoy gritando en la mañana, hablan de investigación, digamos, en el ámbito de las ciencias sociales, ¿cierto? Digamos que tiene que ver más que nada con los individuos. Y la verdad es que yo en una oportunidad escuché aquí en nuestra propia universidad a otro académico de otro lugar, y donde siempre planteaba de que en la facultad, ¿cierto?, de educación no había producción científica, según ellos. Entonces, creo que este es un golpe, ¿cierto?, bajo, que es bien merecido, y porque creo que también, probablemente, yo no soy conocedora porque no es mi área, pero la percepción que tengo es justamente la poca investigación, la poca dedicación de estas ciencias sociales nos han creado tantos conflictos como personas y como país, porque nadie ha tenido, ¿cierto?, la vocación que tienen ustedes de estudiar los territorios, las personas. Quiero hacer una consulta primero a Lucy, cuando ella planteaba la muestra de su investigación, porque se habla de la violencia de género, ¿cierto?, y en un contexto, digamos, étnico, si la muestra son ambos los más violentos o en un lugar es más violento que el otro, eso. Y al profesor que estaba hablando justamente del tema de cómo se interviene o cómo se hizo el cambio, ¿cierto?, de nuestro pasado, hacerle un relato de mi propia experiencia de niña. Mis padres y yo fui criada en lo que se llama el Fondo del Tambor, que está de San Patricio, ¿cierto?, hacia la cordillera, cuando en ese tiempo era fondo. Mi padre era administrador, no le voy a decir la edad que tenía, pero me acuerdo los hechos, porque no va a empezar a sumar ahí, no. Entonces cuando yo vi esa foto, por eso me recordé. En ese fondo era de los Garcés, en esa época, donde obviamente el dueño venía una vez al año a hacer una mirada, porque el que trabajaba era mi papá, porque él amanecía, porque así eran estos fondos. Me acuerdo de la escuelita que había ahí, y que el padre franciscano, que era del padre de las casas, era el que iba a un lugar muy igual que en su foto, porque estaba la escuelita y al lado estaba la iglesia, y nosotros íbamos a mirar. Mi padre tenía una percepción y él nos mandó a Temuco a estudiar para que fuéramos personas distintas, otro tema, porque perfectamente nos dejaba en el campo. Y siempre recuerdo que el padre iba una vez al año, que se llamaba La Misión, como usted relata, y donde tenía que ir mi papá con todos los trabajadores a buscar a todas las personas que vivían en esos lugares, mapuches o chilenos, de todo, para que vinieran a bautizar, y los casaban, y todo se hacía en un día. Y era como una fiesta, y llegaba el padre, y llegaban los matrimonios. Lo que sí yo recuerdo, que nunca había una novia contenta, ni un novio contento tampoco. Y me recuerdo sí de un señor que era mapuche, porque era bien moreno, y le decían el arrancado. Entonces yo pregunté, como era niña, ¿por qué le dicen el arrancado? Porque cada vez que le iban a buscar se arrancaba porque lo querían casar. Obviamente, ¿cómo se iba a casar si tenía cinco señoras?
Si su tema era con cuál se tenía que venir a casar, esa era la historia. O sea, a mí me dijeron, le decían arrancado porque cada vez que él sabía que venía la misión y se desaparecía. Entonces es un relato que uno se puede reír, pero ahora lo veo con un sentimiento profundo para que lo que usted relata, esa violencia, porque de verdad, lo iban a buscar a caballo y en carreta y venían ahí todas las novias y los novios. Entonces, pero yo recuerdo si miraba, porque era una niña pequeña, y yo decía, ¿por qué las novias no están contentas, ni llegaban con velos ni vestidas de novio? Porque eran personas del campo. Entonces no veía que era me da la impresión de que efectivamente no era un acto voluntario. Eso quería comentar para que vea que no es de tampoco, mi padre ya no existe porque le habría contado muchas cosas y ya falleció. Pero yo recuerdo, y esas cosas te quedan grabadas. Y cuando vi las fotos dije, yo le voy a comentar, porque efectivamente el padrecito, así como usted lo ve, y una escuelita pequeña que tenían 4 cursos en una sala como es en los colegios. Eso es. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Tú vas a contestar? ¿No? Dale, nomás. La pregunta primero La muestra, era la muestra, sí. Sí, era la No, más sí, grande. era respecto a por qué elegimos esos territorios y tiene que ver un poco con lo que señalaba el profesor Jaime respecto de las decisiones que uno toma. La investigación en general es una toma de decisiones constante, ¿no? Uno va tomando de acuerdo a lo que al contexto que tiene, a dónde está situado, a los recursos que tiene. Elegimos Coyeco sí porque como carrera de trabajo social, bueno, estamos trabajando ahí desde hace mucho tiempo. Incluso hay tesis de compañeros, incluso de los colegas que ahora nos acompañan, que se estudiaron lo que era el fenómeno del vertedero ahí en Coyeco, que trabajaron con las organizaciones ahí, comprendiendo cuáles fueron los procesos organizativos en torno a esos procesos. Particularmente yo conozco harto el territorio porque en algún momento también trabajé allí en transferencia tecnológica y se dio además los fundamentos de que por un lado el servicio de salud hizo una presentación en el trabajo social respecto de la alta prevalencia del tema de la violencia intrafamiliar en el territorio y por otro lado el que hace un par de años atrás se arma un convenio y hay un centro de atención asistencial docente que además es de la universidad y ahí se vincula, o se articula la universidad, el municipio y la propia comunidad. Entonces se dio ese espacio como naturalmente fluyó allí. Y el territorio de Loncoche se entiende como en este gran territorio huenteche, como el territorio centro de la región de alguna manera, nos da un poco la posibilidad de comparar en un territorio que no tiene estas características totalmente distintas, en donde no hay, si tú quieres, esta violencia estructural, ni esta sobreintervención, ni son características totalmente distintas, pero sí está allí la presencia de la violencia como un modo de articular las relaciones de las personas, expresado incluso en el nombre del lugar, y con una historia y una, digamos de alguna manera, un levantamiento que también han hecho algunos estudiantes de periodismo, particularmente, la Marín Molina, que estudió la historia de ese territorio y que se ha expresado allí. Cuentan ahí que uno de los, ahí hay una familia Coyihueque, dicen que de los primeros caciques Coyihueque le enterró, una de sus mujeres la enterró viva ahí, por problemas, estamos hablando de inicio del siglo XX, digamos. Entonces hay una historia, hay como un mito que se ha traspasado en esa familia y se cuenta, y hay expresiones de violencia incluso física en las mujeres, digamos, su prevalencia de enfermedades, en su, cuando tú hay enfermedad de hipertensión, obesidad mórbida, hay varias enfermedades que están asociadas a estos ciclos de violencia que afectan a la mujer. Entonces, esas fueron las decisiones que tomamos, y que tienen que ver con eso, con recursos, con posibilidades, con incluso la posibilidad de que hayan estudiantes también trabajando. Yo quería responder a dos aspectos de la consulta que hacía. Hace años atrás la universidad tuvo una crisis así, creo que tuvo 5 fondos, y eso es un drama para la universidad, o 7, no me acuerdo, pero tal vez eran 7, la facultad sacó 5. Hace años atrás, el 2005, bueno, uno de esos. Y si eran 5, nos sacamos 3, no sé, éramos el 50 y tantos % de la productividad de la universidad, pero nada se preocupó de eso. Pero yo agregaría algo más.
cuando el profesor le diga eso, dígale que en el peor lugar de la universidad, que es historia, le dio el primer premio nacional. Por supuesto. Y como dijo el rector, ese fue el año pasado la guinda de la torta, porque la universidad decía pasado bien en varios lados, entonces la guinda de la torta. Entonces, cuando ellos tengan un premio nacional, Hay que hablar. Que hable con la facultad. Totalmente de acuerdo, sí. Y respecto a lo otro de los curas que van a misionar, efectivamente hacen eso, pero no solamente va el cura por un lado, que va en esta acción evangelizadora, ¿no es cierto?, pero también va el Estado. En muchos de los fondos, no sé si recordará o fue el caso de ahí, pero en otros fondos que yo analicé por la zona del BUDI, digamos, el fondo BUDI, iba el registro civil. Iba el registro con el libro y empezaba a anotar a todas las personas. Entonces también, y ahí pasaba no solamente el ámbito de tenerlo registrado como, qué sé yo, bautizado o casamiento, sino registrarlo y que tiene el proceso de no de la conversión religiosa, sino de la conversión al Estado chileno, ¿me entiendes? Claro. Y en ese sentido, el proyecto que yo le decía mucho tiempo atrás que hicimos sobre la población de la Araucanía, me tocó revisar censo y archivo, y en muchos de los archivos de registro civil, hasta 1916 uno puede encontrar, cuando ya sea de matrimonio u otras cosas, inscripción de nacimiento, y preguntaban a los padres nacionalidad, y muchos decían mapuche. Y era llamativo decir, yo pensé al principio, uno decía, bueno, este se equivocó, este fue del registro civil de aquí, pero encontré el Lumaco, encontré el Tolten, encontré Villarrica, y había hasta 1915, 16 por ahí, le anotaban mapuche, nacionalidad mapuche. Y no deja de ser interesante explorar eso como dato. Es un dato, pero a lo mejor refleja algo. Entonces, disculpe, pero ¿sabes que ese dato se suma a algo que nosotros nos pasó en el observatorio cuando definimos las categorías y los ámbitos de observación? Entonces, de Santiago, como el proyecto era de los meses, venían de Santiago y querían hacer. Entonces ellos nos decían, observatorio de género Allende. Y dale con género Allende. Y las mujeres aquí decían, no, género y pueblo mapuche. Y se pasó a llamar observatorio de salud como género y pueblo mapuche. Nunca, o sea, lo étnico, no, nosotros pueblo mapuche, ¿entiendes? Y ahí yo creo que hay parte de esa memoria. Porque por esa misma fecha también, cuando los mapuches iban a la Argentina, se instalaron las aduanas, entonces comenzaron a pedir papeles para poder pasar, porque antes pasaban, entonces le pedían papeles, entonces no tenían papeles, vuelva a su lugar de origen a sacar un carnet de identidad. Entonces, era una forma también de que el Estado, no solamente los religiosos, el Estado va construyendo sujetos nacionales por diferentes vías como hay. Perfecto. Vamos a terminar con nuestra sección de literatura regional con alguien que también es de la UFRO, ya que estamos hablando de investigadores de la UFRO. El segundo tarea es alguien bien especial, que él es un profesor de castellano egresado de la UFRO y ya muy conocido, digamos, dentro del ambiente literario. Les voy a leer un poco la reseña que sale en la solapa del libro. Así que, segundo tarea, ha obtenido diversos premios y reconocimientos literarios, tanto en el ámbito nacional como internacional. Integrante de 13 antologías de poesía, narrativa y micronarrativas editadas en Chile, Perú, Argentina, Venezuela y España. Ejemplares de sus primeras publicaciones se encuentran en bibliotecas, centros culturales y librerías de países de Sudamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía. Ha ganado tu premio el segundo y ahora nos regaló son juegos de ingenio. En realidad no es un libro de literatura, se escapa un poco a lo que él ha hecho. Y son básicamente historias, juegos para que uno pueda, o juegos de palabras, que son muchas cosas que le gustan hacer. Quisiera obviamente regalarle a uno a los profesores, pero también a Fabiola, y no sé si hay otro periodista, aparte del profesor Ortiz. ¿No hay otro periodista? No, entonces para Fabiola también le va a regalar uno al profesor Ortiz, quien además hoy día, bueno, además que el profesor Ortiz siempre nos enriquece nuestros coloquios. Hoy día me dijo que incluso de llegar tarde, ella sí tal cual llegó. Hoy día el Colegio Periodista le entregó un reconocimiento por la trayectoria, así que además de darle un aplauso ¿no? ¿A quién? A mí me entregaron un premio lo que pasa es que cuando uno llega a cierta edad, no, pero además yo también día hoy reconocimiento de están celebrando hace 2 años, sí, y la CHIPEC
me Sí. dio recién un reconocimiento en Santiago, Sí. que la ACIPEC no es la Asociación de Pelados de Chile, Ah, vale. es la ACIPEC, Asociación Chilena de Periodismo Científico. Ahí Pero me está, dieron un pero está, reconocimiento. sí, era eso, Agradezco me mucho. refería a eso y justo en su día aparte El Día del Periodista, ¿ves? sí, pues, justamente por eso Doble quería, aplauso entonces. así que me gustaría darle un aplauso también a Ahora todos los periodistas celebrando ahora. Debería decir que el profesor Jaime Flores también forma varios periodistas de muchas generaciones. bueno, Lo tenéis también. Estamos todos con historia universal. ¿Quién? ¿Alguien más? ¿No? Estamos ya. Tenemos un cafecito ahora, muchas gracias. Muchas Un gracias. aplauso a todos. Gracias. Muchas gracias.